Y como todos los jueves, ya está con nosotros nuestra rectora, la doctora Lili Cedillo. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy bien, Ricardo, muy contenta, ya lista para el ratito para la fiesta mexicana allá en CU, esa ya tradicional kermés que organizamos con mucho cariño para todos los universitarios y en particular para nuestros estudiantes. Entonces mira, ya estoy hasta ad hoc, ya lista, Exacto. lista, Sí, ya la verdad es que estamos. es una fiesta muy bonita. Así es, Ricardo, y pues invitamos a todos los jóvenes a que nos acompañen, a que disfruten de los juegos mecánicos, de los puestos de antojitos, de todo lo que hay en torno a esta fiesta, del baile, para que canten, para que bailen. Están cordialmente invitados y de verdad es el momento para convivir porque muchas veces entre ellos no se conocen, ¿no? Entre una Exacto. generación y otra, pues, se han visto en los pasillos, en los laboratorios, pero, pues, qué mejor ocasión que esta para que socialicen más, para que se estrechen esos lazos de amistad que ya existen, ¿verdad? Para que, como en toda kermés, para que se casen ahí en la kermés, los que ya están encaminaditos, ¿verdad? Entonces, pues sí, hay que disfrutarlo. Se es joven una Claro. vez en la vida, entonces hay que aprovechar de manera sana, además, porque es una actividad muy sana y con todo el cariño para nuestros jóvenes. Así es, pues ya en unos minutitos estaremos en plena fiesta mexicana con muchas actividades que tienen que ver con estas tradiciones de las kermeses, ¿no? Que a veces de pronto sentimos que se pierden, pero con fiestas como estas pues las recuperamos y tienen una vigencia tremenda porque las chicas, los chicos se divierten muchísimo, doctora. Así es, Ricardo, pues por allá nos vemos en un ratito, no mucho. Esperemos que las condiciones climatológicas sean buenas, Exacto. que no haga mucho calor, pero tampoco que llueva, todo queremos, ¿verdad? Pero que estén propicias. Y si no, pues ya ni modo, nos asoleamos un rato, nos mojamos un rato, si llueve, pues ya ni modo, ¿no? Ya estaba de Dios y de Tlaloc, entonces, pues hay que disfrutar como venga, ¿verdad? El clima. Así es. Y y bueno, pues hoy quiero platicarles un ratito sobre las enfermedades infecciosas reemergentes. Hace 8 días hablamos de las emergentes, hoy es el momento de platicar de las reemergentes. Como su nombre lo dice, son enfermedades infecciosas que ya habían causado problemas en el pasado, pero que ya las teníamos a raya, ¿no? O sea, ya estaban aplacaditas. Fíjate que cuando aparecen los antimicrobianos, se pensó que pues ya todo estaba escrito sobre enfermedades infecciosas, que ya no iban a ser un problema de salud pública, que ya no iban a ser una de las principales causas de morbilidad y de mortalidad en los países, y dijeron, pues este cuento se acabó, solamente nos falta poner la palabra fin y ya terminó. Eso fue con la llegada de los antimicrobianos, pero pues, ¿qué ha pasado? Pues lo que ha sucedido es que pues, los bichitos son abusados, o sea, esos no son Claro. tontitos, de tontitos no tienen nada, ni un pili, nosotros diríamos ni un pelo, pues en ellos sería ni un pili de tontos. Entonces, la carrera, que se dio para encontrar antibióticos efectivos y eficaces contra la carrera que llevan los microorganismos de compartir los genes de resistencia a los antimicrobianos, es una carrera muy desleal, porque haz de cuenta, a nosotros nos cuesta como humanos, como humanidad, un promedio de 5 años por lo menos, pero va entre 5 y 10 años, probar bueno, desde descubrir, probar, ver que es seguro y pasar todas las pruebas,
un nuevo antimicrobiano, ¿no? Entonces, tardamos Claro. muchos años y un microorganismo le pasa, una bacteria, por ejemplo, le transfiere los genes de resistencia a su comadre de junto en minutos. O sea, lo que al hombre le llevó años, rapidísimo, en un abrir y cerrar de ojos, las bacterias son muy generosas, esas no se quedan la información con ellas se la pasan a la comadre, a la vecina, a todos los que se encuentran en su mismo hábitat. Entonces, llevamos una desventaja muy grande en cuanto al desarrollo de nuevos antimicrobianos y las cepas que nosotros llamamos resistentes se seleccionan muy rápidamente y nos causan problemas muy graves, no solamente en el ámbito intrahospitalario, sino también fuera en pacientes inmunocomprometidos, ¿no? Y eso Ujú. no significa nada más los pacientes que tienen VIH. En los grupos de inmunocomprometidos, pues también están las personas que tienen cáncer y que están recibiendo quimioterapia, por ejemplo. Están también las personas que son diabéticas y que están mal eh, tratadas, ¿verdad? Desde el punto de vista médico, que no están controladas. Ellas también son vulnerables, estas personas. Y vamos a tener a muchas personas que tienen un estado deficiente de su respuesta inmune o porque no comen bien o porque no duermen bien o porque están muy estresados. Entonces, todo eso hace que seamos más vulnerables, obviamente, a microorganismos que habitualmente no nos deberían de causar tanto problema. Por otro lado, o sea, ese es el aspecto bicho, ¿no? O sea, el aspecto que tiene que ver con la resistencia a antimicrobianos. Está lo que tiene que ver con el hospedero, que ya dijimos que puede estar inmunocomprometido. Pero aparte, tenemos otros factores, los factores sociales, ¿verdad? Todos hemos escuchado hablar, por ejemplo, del movimiento antivacunas. El movimiento antivacunas es un movimiento que empezó hace algunas décadas ya, pero que cada vez fue creciendo, 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 sobre todo en los países del primer mundo. Y entonces empezó como una tendencia ya social donde sobre todo los papás muy jóvenes, eran muy fácil que se engancharan con esta idea de que las vacunas causan autismo y que entonces no es bueno vacunar a los niños y por lo tanto dejarlos a que de manera natural se enfermen y se infecten, ¿no? Y entonces hacían las dichosas, además de que no vacunaban a sus hijos, organizaban las dichosas fiestas del contagio, ¿no? Si tú Uf. sabías que el vecinito tenía sarampión, pues organizaban una fiesta la casa del vecinito para que de una vez todos los niños se contagiaran, ¿no? Y así con determinadas enfermedades, y entonces ellos decían, las vacunas no son necesarias. Por lo tanto, hay que dejar que se infecten de manera natural nuestros hijos y no va a pasar nada. Bueno, pues de repente se dieron cuenta que el movimiento antivacunas pues no tenía de inicio, los inicios del mismo no tenían una base científica sólida. A lo mejor si voy a ser muy sintética, les voy a contar cómo surge el movimiento antivacunas. Un pediatra publica en una revista de mucho prestigio un artículo donde dice que en los últimos años ha aumentado los casos de autismo y también, obviamente, han aumentado el número de vacunas que se administran a los niños en su primer año de vida. Entonces, él hace una asociación, una correlación, mejor dicho, estadística, y él trata de probar así que el autismo está asociado con la vacunación, ¿no? Entonces, yo siempre pongo ese ejemplo de mal ejemplo a mis estudiantes de la materia de bioestadística. Mira, todo
lo que está relacionado con el tiempo está relacionado entre sí. Es decir, yo puedo decir que con el tiempo ha aumentado el cáncer de colon y también puedo decir que con el tiempo ha aumentado el uso de recipientes que tienen antiadherentes y que usamos para cocinar. Entonces, mi conclusión va a ser, ah, ese material que usan es el causante del cáncer de colon. Uf, Sin otro estudio extra, ¿no? O sea, nada más por esa correlación. Bueno, pues es que efectivamente con el tiempo se diagnostica mejor el autismo y con el tiempo también se han mejorado los esquemas de vacunación para los niños y la disponibilidad de vacunas nuevas. Entonces, si yo correlaciono las dos, pues me va a salir una correlación muy alta y yo voy a decir que la vacunación causa autismo. Entonces, se dan cuenta en la revista de que estaba mal cuando ya fue tarde, cuando ya mucha gente había, se había ido con esa idea de que el vacunar a los niños causaba autismo. Entonces, llaman al autor, le hacen ver su error desde el punto de vista estadístico, metodológico, y le dicen que se tiene que retractar, ¿no? Y entonces él hace una nota aclaratoria que aparece en la misma revista un poco después, pero a esa ya nadie la lee, o sea, nadie le hizo caso, el daño estaba claro. hecho. Y lo peor es que con el paso del tiempo se dieron cuenta que este pediatra tenía una demanda contra un laboratorio farmacéutico, o sea, por cuestiones netamente profesionales personales, por así decirlo, ¿no? Ujú. Y entonces, pues se notaba ya un conflicto de interés, ¿no? O sea, ya había jiribilla en ese artículo que publicó. ¿Por qué? Porque ese laboratorio era uno de los laboratorios que más vacunas producía, ¿no? Entonces, Claro. ya llevaba una doble intención, le quitan la cédula profesional al pediatra y ya no pudo volver a ejercer, pero ahora quítales de la mente a los papás del movimiento antivacunas que todo tenía una doble intención y que no había un sustento científico, ya no, o sea, ya es un movimiento que existe a nivel mundial y que pone en vulnerabilidad a un gran número de pequeñitos que no pueden decidir por sí mismos si se quieren enfermar o no se quieren enfermar, ¿no? Ahí la responsabilidad cae en los padres. Entonces, es un factor social que también interviene en que ahorita tengamos casos de sarampión cuando el sarampión ya no era un problema de salud pública, que tengamos Claro. casos de tuberculosis, cuando la tuberculosis en muchos países ya no era un problema, en el nuestro todavía lo era, debo aclarar, pero en muchos países ya no lo era, ¿verdad? Que estábamos a punto de levantar banderita blanca contra poliomielitis, así como existió banderita blanca contra viruela hace muchos años, y que ahorita ya no, o sea, ya no vamos a poder levantar banderita blanca contra polio. ¿Por qué? Pues por esto que estamos mencionando. Ahora, a eso le debemos agregar el hecho de que la pandemia hizo de que se dejaran de surtir vacunas y que muchos países dejaran de comprar vacunas para su población. Entonces ahora tenemos un gran riesgo de que estas enfermedades contra las cuales ya había vacunas que eran perfectamente controlables, ahora puedan convertirse en un peligro de salud pública, como es el caso de tuberculosis, donde además tenemos el gravísimo problema de la emergencia y reemergencia de multiresistencia a los antimicrobianos contra tuberculosis. Y eso nos pone en un riesgo muy grande a nivel mundial y en particular algunos países
el nuestro es uno de ellos, desafortunadamente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si hay vacunas disponibles, por Dios santo, papás, vacunen a sus Claro. hijos. No les cuesta, porque además las vacunas en nuestro país son gratis. Entonces, éramos uno de los países con Ujú. un mejor esquema de vacunación para los niños desde hace muchos años. Ese programa, Todos los niños, todas las vacunas, que en paz descanse, implementó el doctor Jesús Kumate, nos hizo estar en el top de los países con mejores eh, metodología y estrategias para la prevención de enfermedades contra las cuales ya había vacunas. Y ahora, debido a todos estos factores que ya estuve comentando, pues ahora estamos poniendo en riesgo de que aparezcan o reaparezcan enfermedades infecciosas que ya estaban controladas. Sí, la verdad es que ese escenario lo vimos muy claramente, doctora, en la atmósfera de la pandemia, ¿no? A pesar de que estábamos en una situación muy complicada, había sectores amplios en la población que no se vacunaban, que hacían contracampañas, ¿no? Para difundir que las vacunas eran negativas. Y es una situación muy compleja porque a veces es la cerrazón la que se impone y creo que eso es algo muy importante, ¿no? Hablarlo desde el punto de vista de los especialistas como usted, difundirlo y sobre todo aprovechar el sistema que aún tenemos, ¿no? Que las vacunas son gratuitas y que bueno, pues también vimos que a veces hasta sobraban vacunas porque la gente pues no acudía. Así es, Ricardo. Entonces, miren, las vacunas son seguras, las vacunas llevan todo un procedimiento muy riguroso desde el punto de vista científico para que puedan aprobarse y salir ya a la venta y a su aplicación. Entonces, confiemos en la ciencia, confiemos en toda esa gente que lleva años, de verdad años, trabajando para que las vacunas sean seguras y sobre todo, pues para protegernos, ¿no? Para proteger Claro. primero a los grupos más vulnerables y después pues a todos, ¿no? Entonces ahorita que viene la época de frío, que van a empezar a vacunar contra influenza, pues hay que vacunarnos, ¿no? No nos cuesta nada. Si ya son padres de familia, acuérdense de llevar a sus hijos a vacunar y que se ajuste a los esquemas que ya están preestablecidos. Y bueno, está en nuestras manos evitar que reaparezcan enfermedades que ya estaban controladas, ¿no? Por ejemplo, a sarampión se le conoce como uno de los 5 jinetes del apocalipsis, si hablamos en términos microbianos, pues son de los 5 más temidos, ¿no? De que puedan Así reaparecer. es. Viruela, por ejemplo, ¿no? Viruela, ya tenemos bandera blanca, a la gente pues, menor de, ¿qué será? De 40 años, de 35 yo creo, ya no los han vacunado, ¿no? Pero el virus de la viruela de la viruela negra está erradicado, entonces no hay ningún problema, ¿verdad? En el momento Claro. que llegase a aparecer otra vez o reaparecer, hay cepas vacunales disponibles, ¿no? Para volver a producir la vacuna y volver a inmunizar. Pero pues hay que ser conscientes, ¿no? Y no dejarnos llevar por lo que ponen en redes sin fundamento, porque de verdad, en la pandemia era una lucha contra toda esa información mala que había, mala en Claro. el sentido de que mal informaba a la gente, y lo mejor es verificar nuestra fuente, buscar fuentes confiables, y ahora, pues, la información está muy accesible para todos nosotros y muy entendible además. Entonces, pues, hay que documentarnos, hay que darnos cuenta que
los medicamentos, las vacunas, en su inmensa mayoría, pues, son muy, pero muy confiables. Entonces, hagamos uso de esa tecnología, de esos aportes de la biotecnología para la medicina Claro. y mantengámonos sanos. Así es. Muchas gracias, doctora, por su tiempo, por compartir estas reflexiones que son muy importantes. Estar atentos a lo que está sucediendo en el aspecto de las enfermedades que pues, actualmente conocemos a veces hasta en los libros, ¿no? Pero que no hemos tenido un contacto y las reinfecciones, todo el tema que estuve explicando, sí es para que lo podamos tener en la conciencia y poder tomar pues actos importantes para poder prevenirlos. Doctora, muchísimas gracias. Por aquí nos saludamos, nos vemos en unos minutitos y bueno, pues a celebrar nuestra fiesta mexicana. Así es, Ricardo, cuídense mucho y en un ratito les caigo por allá. Así es. Gracias. Pues ahí está la voz de nuestra rectora, la doctora Lili Cedillo.